Hola, hoy 15 de octubre de 2023 les voy a hablar del derecho administrativo y de la administración pública de la materia de Seminario de Política y Legislación. Mi nombre es Cecilia Jiménez Broca, del doctorado en Administración, materia impartida por la docente Karina del Carmen Nájera Cáceres. Y como primer punto vamos a tocar el derecho administrativo, pero antes me gustaría hacer mención de qué es el derecho. Nos dice que el derecho es un sistema de normas de conductas dirigidas por igual a los individuos de una sociedad, con el fin de establecer las bases de su convivencia, mediante la imposición de obligaciones y el otorgamiento de facultades, o sea, de derechos, tanto entre sí como con respecto al Estado, y fijando sanciones para el incumplimiento de las obligaciones, las cuales pueden ser impuestas aún en contra de la voluntad de aquel a quien obliga. O sea que el derecho aplica a todos los ciudadanos del Estado mexicano. Y ahora sí, vamos a hablar del derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Nos dice que el derecho administrativo es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones. Pero la literatura nos menciona que el derecho administrativo es algo nuevo. Dice, si el fenómeno de la administración pública surge en las primeras sociedades políticas, el derecho administrativo, como conjunto de normas o como disciplina que estudia a estas, es relativamente nuevo. Bueno, en este caso sería prolijo señalar los antecedentes históricos del derecho administrativo. Además, ello es materia de otros textos que en este momento no vamos a estudiar. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo se ocupa de estudiar y regular la vida y la conducta del ser jurídico, político, cultural, denominado Estado, tanto en su organización y funcionamiento interno como en su interrelación con otras entidades de poder y sobre todo con los gobernados, los particulares. Vamos a ir viendo más adelante cómo el derecho administrativo está relacionado con el derecho público y con el derecho privado. Entonces, vemos que el derecho administrativo está involucrado con todas las personas. ¿Cuáles son las características del derecho administrativo? El derecho administrativo es común porque va a regir a todas las personas. El derecho administrativo es contralor. El derecho administrativo, como ya lo había mencionado antes, es un derecho joven. El derecho administrativo no ha sido codificado. El derecho administrativo es un derecho subordinado y es un derecho dinámico. No es un derecho que esté estático, es un derecho que está en constante evolución y movimiento. Vamos a ver ahora qué es el derecho público. El derecho público es un sistema normativo que regula la actuación del Estado en su accionar soberano y determina las relaciones y los intereses que privan con sus gobernados. El derecho privado también es un sistema normativo, pero este sistema va a regular las relaciones jurídicas entre los particulares, quienes se encuentran en un plano de igualdad ante la ley. ¿Cuáles son, las fuentes del derecho administrativo? Tenemos las fuentes formales. ¿De quiénes constituyen las fuentes formales? Para iniciar, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Esa es la primer fuente formal del derecho administrativo. ¿Y qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Nos dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es la ley suprema, ¿sí? La ley suprema que tenemos todos los mexicanos y que ella estructura la base de los entes públicos y establece las reglas en materia de derechos humanos. Estas reglas que habrán de ser acatadas y respetadas en el actuar de la administración pública. Además, la Constitución contiene otras normas relativas a cuestiones administrativas. Por eso se dice que el derecho administrativo es derecho constitucional aplicado. También tenemos otros documentos que van a integrar las fuentes formales del derecho administrativo, como cuáles. Tenemos las leyes federales, los tratados y convenios internacionales, las leyes locales, los reglamentos, los planes y programas, las normas oficiales, los circulares, los acuerdos y los decretos. Bueno, en las fuentes del derecho administrativo tenemos también las fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Las fuentes reales nos dice que son acontecimientos culturales y fenómenos naturales de cualquier tipo que determinan el contenido del derecho vigente. También tenemos las fuentes del derecho administrativo en las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Son documentos y vestigios de otra índole que permiten conocer el orden jurídico de sociedades anteriores a la nuestra. Vamos a hablar ahora de qué es la administración especializada. La administración especializada son entidades que prestan servicios especializados de manera pública, siempre y cuando no se dediquen a los intereses generales de los ciudadanos de una localidad, territorio o del Estado en general. Aquí en esta administración especializada vamos a encontrar lo que es la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? La administración pública es un conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado. ¿Conocemos la administración pública? Pues sí la conocemos. Tenemos pues a nuestro gobernador, primero pues a nuestro presidente de la República, después tenemos a los gobernadores de los estados y después tenemos a los presidentes municipales. Ellos nos representan y ellos son los que, un claro ejemplo de administración pública. Cuando hablamos de administración pública, no solo nos referimos a la administración como técnica, sino como ejercicio de una función pública. Esto es, un ejercicio del poder del Estado y por tal razón debe sujetarse al principio de legalidad, el cual implica estricto cumplimiento de las atribuciones expresamente señaladas en la ley. La administración pública va a tener ciertos principios que la van a regir, como el principio de legalidad, que es uno de los valores fundamentales del régimen constitucional mexicano y que puede definirse como el principio en virtud del cual la autoridad está obligada a fundar y motivar debidamente y por escrito su actuación. Se trata de un límite expreso a la actuación de la autoridad frente a sí y frente a los particulares, de tal manera que la autoridad solo puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultada
y el particular puede hacer todo, con excepción de aquello que le está expresamente prohibido. Bueno, vamos a continuar hablando de lo que es la administración institucional. La administración institucional está formada por organismos autónomos. Está formada igual por organismos de gestión sin personalidad jurídica diferenciada, distinta de la comunidad o de organismos autónomos. Está formada por empresas públicas, por sociedades anónimas, por entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que ajustan sus actividades al ordenamiento jurídico privado. ¿Cuáles organismos autónomos conocemos? Pues tenemos las universidades, como la UNAM, en el caso de Tabasco, pues como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y tenemos también organismos de gestión sin personalidad jurídica diferenciada, que aquí nos dice que estas son distintas de la comunidad o de organismos autónomos. Empresas públicas, como cuáles, pues nosotros tenemos en el ámbito de la salud, tenemos empresas públicas, como cuáles, como la Secretaría de Salud. Ese es un ejemplo claro de una empresa pública, y todos los que en ella laboran pues somos servidores públicos. Las sociedades anónimas pues son los centros comerciales, ¿verdad? Ahí tenemos un claro ejemplo de qué son las sociedades anónimas. Vamos a continuar con cuáles son las administraciones independientes. Nos dice que las administraciones independientes funcionan con recursos propios y su operación interna es en gran medida asunto privado. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen dueños, tienen accionistas y tienen administradores. No funcionan con recursos públicos, funcionan con recursos propios. La administración corporativa. La administración corporativa está formada por entes de carácter asociativo de base privada que han sido regulados por normas de derecho público, que fijan algunos criterios de organización, enmarcan sus competencias y les asignan algunas funciones de carácter público y de naturaleza administrativa. Y bien, ¿qué es la administración consultiva y de control? La administración consultiva y de control es un conjunto de órganos asesores que prestan apoyo técnico a los órganos que tienen atribuidas competencias resolutorias y que integran administración activa, ayudando a esta en el dictado de sus decisiones, como por ejemplo tenemos el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Siempre vamos a estar inmersos, ya sea en la administración pública o en la administración privada. Y hasta aquí mi presentación, espero que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.